Si usted me está escuchando ahora, quizás piense que esta historia es una exageración o que es parte de alguna leyenda inventada en un pueblo olvidado, pero no lo es. Todo lo que voy a contar pasó de verdad. Y no pasó hace siglos. Pasó en este mismo país, en esta misma tierra donde aún hay conventos cerrados, muros altos y personas que cargan silencios que nadie se atreve a imaginar. Yo viví más de 20 años como monja. Me llamaban Sor Teresa del Niño Jesús. Rezaba, cocinaba, barría, atendía a las visitas, enseñaba a las novicias nuevas y seguía todas las reglas. Pero había algo que nadie sabía, algo que mantuve escondido desde niño. Yo no era una mujer, nunca lo fui. Lo que yo era, lo que yo soy, quedó enterrado detrás de una mentira que no inventé, pero que tuve que mantener para seguir vivo. Todo comenzó cuando tenía 5 años. Mi madre murió en el parto de mi hermana menor. Mi padre no pudo con todo. Entre el dolor, el trabajo y la falta de recursos, decidió que sería mejor entregar a uno de los hijos a la iglesia. Yo era el mayor. No había lugar para preguntas. Una mañana me llevó en tren hasta un pueblo de Castilla-La Mancha y me dejó en la puerta del convento de Santa María de los Ángeles. Me dijo que las monjas cuidarían de mí, que allí aprendería cosas buenas, que estaría mejor que en casa, y se fue, así, sin mirar atrás. Fue la última vez que vi a mi padre. La monja que me recibió me miró de arriba abajo. Yo tenía el cabello algo largo, un abrigo heredado de mi prima y unos zapatos que me quedaban grandes. Ella creyó que era una niña, o quiso creer. Me preguntó mi nombre, y yo, confundido, respondí, Luis. Ella frunció el ceño, me corrigió y dijo, a partir de hoy serás Teresa. Teresa es un buen nombre para una niña obediente. Yo no entendí nada, pero no pregunté. Me llevaron al comedor, me dieron pan, sopa, una manta y una cama. Esa misma noche me pusieron a dormir en el dormitorio de las niñas internas. Ninguna hermana pareció notar nada raro. Pasaron semanas, luego meses. Me fui adaptando. Repetía lo que las otras niñas hacían. Aprendí los cantos, los rezos, los gestos. Me enseñaron a bordar, a limpiar el altar, a organizar las velas. Imitaba los movimientos, la forma de hablar, hasta la forma de caminar. Era un niño pequeño, rodeado de mujeres, tratando de no llamar la atención. Y como era callado, obediente, respetuoso, me tomaron cariño. Algunas me abrazaban al terminar el rezo, otras me pedían ayuda en tareas menores. Nadie, ni una sola vez, se atrevió a cuestionar si yo era lo que ellas creían. Con los años todo fue más complicado. Mi cuerpo empezó a cambiar. La voz se volvió más grave. Aparecieron vellos. Los hombros se ensancharon. Yo intentaba esconder todo con hábitos más largos, con fajas, con silencio. Me duchaba siempre a horas distintas. Decía que tenía dolores, que no me sentía bien. Simulaba situaciones que solo había escuchado. Nunca me atreví a contarle a nadie. Si me descubrían, ¿dónde iría? No tenía padres, no tenía documentos, no tenía identidad fuera del convento. Allí dentro yo era Teresa, nada más, nada menos. A los 14 años ya sabía que mi vida no era normal. Veía cómo las otras niñas hablaban de sus cambios, de sus dudas, de sus emociones. Yo solo observaba, no podía compartir nada, tenía que inventar todo. Me volví experto en actuar. Nunca me quitaba el velo en público. Siempre mantenía distancia. Cuando alguna hermana intentaba acercarse demasiado, me alejaba con excusas. Vivía con el miedo de ser descubierto. Cada día era una batalla para no cometer un error. A pesar de todo, me gané el respeto de las superiores. Decían que era aplicada, responsable, dedicada. Me pusieron a cargo de enseñar a las novicias recién llegadas. Me encargaron el cuidado del archivo antiguo. Me dejaban leer los textos más delicados, confiaban en mí, y eso me asustaba aún más, porque mientras más alto llegaba dentro del convento, más grande sería la caída si la verdad salía a la luz. La rutina era siempre la misma: oración al amanecer, desayuno en silencio, tareas del día, misa, más tareas, lectura espiritual, rezo final y descanso. Así durante años. A veces pensaba que así terminaría mi vida, que moriría allí, bajo una cruz de piedra, enterrado con un nombre que nunca fue mío.
Y lo peor es que empezaba a aceptarlo. Me decía a mí mismo que era mejor esto que la calle, que al menos tenía comida, cama, ropa, algo que hacer, pero en el fondo sabía que vivía una mentira y que algún día alguien la descubriría. Todo cambió cuando llegó Inés. Tenía 17 años, venía de Valencia. Había ingresado al convento por voluntad de su madre, que decía que era demasiado rebelde. Inés era distinta a todas. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, miraba directo a los ojos. Me observaba con una atención que me incomodaba. Me hacía preguntas que nadie antes me había hecho. Quería saber sobre mi infancia, sobre mis gustos, sobre cosas personales. Yo trataba de responder poco, con cuidado, pero Inés no era tonta. Empezó a notar cosas. Un día, mientras organizábamos las telas del altar, me dijo sin rodeos: «Tú no eres como las demás». Me quedé helado. Pensé en negar todo, en fingir sorpresa, pero algo en su tono me hizo bajar la guardia. No dijo más. Me miró un rato y siguió doblando las telas, como si no hubiera dicho nada. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que podía pasar si ella hablaba, en el castigo, en la expulsión, en la vergüenza. Pasaron semanas. Ella no decía nada, pero su forma de tratarme cambió. Me buscaba más. Se sentaba cerca en el comedor. Me ayudaba con tareas que no le correspondían. Un día dejó un papel doblado en mi estante. Solo decía: «Si quieres hablar, estoy aquí». Lo leí 10 veces. No supe qué hacer. No respondí. Pero tampoco lo tiré. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a compartir silencios. No palabras, pero sí miradas, gestos, momentos. Yo no sabía si lo que sentía era amistad, gratitud o algo más, pero por primera vez en mi vida alguien me veía. No como Teresa, no como la monja obediente. Me veía como persona. Lo que pasó después fue el inicio del fin, y también el principio de todo. Después de todo lo que ya había vivido, no imaginaba que una simple mirada pudiera desarmarme tanto. Pero Inés tenía una forma de observar que atravesaba cualquier escudo. No hacía preguntas incómodas, ni me presionaba para hablar. Solo estaba ahí, me ofrecía compañía sin exigencias. Y para alguien que había pasado años fingiendo, ese tipo de cercanía era algo raro. Peligroso también, porque cuanto más cerca estaba ella, más difícil se volvía seguir mintiendo. Me sentía entre dos mundos. Uno era el que me protegía con hábitos, normas y silencio. El otro, ese que apenas empezaba a vislumbrar, me mostraba una posibilidad que nunca había considerado de verdad: dejar de fingir. Una tarde, mientras estábamos en el huerto recogiendo hierbas para la cocina, Inés se acercó más de lo habitual. No dijo nada al principio. Me ayudaba a llenar la cesta con movimientos tranquilos. Luego se quedó mirándome un momento, como si quisiera elegir bien las palabras. Finalmente dijo algo que me hizo detenerme por completo. Me preguntó si alguna vez había sentido que estaba viviendo una vida que no era la suya. Me lo dijo así, sin rodeos, como si ya supiera la respuesta. Me quedé mudo. No supe qué decirle. Ella no insistió, solo me miró, asintió con la cabeza como si ya supiera lo suficiente y siguió con lo suyo. Esa noche no pude dormir. Me di cuenta de que ella no solo sospechaba, lo sabía, y aún así no me rechazaba. Pasaron los días. En el convento, las rutinas seguían igual. La misa matutina, el trabajo en la lavandería, los cantos vespertinos, el rezo del rosario. Pero dentro de mí, todo era distinto. Sentía que ya no podía seguir igual. Tenía un nudo constante en el pecho, el miedo de ser descubierto, el deseo de ser libre, la culpa por haber engañado a tantas personas durante tanto tiempo. Me preguntaba si alguna vez sería capaz de contar la verdad. Pero, ¿cómo se hace algo así? ¿Cómo le dices a un grupo de mujeres que han confiado en ti durante más de 20 años que todo fue una mentira? Una noche, después de las oraciones finales, Inés se acercó a mi cama. Me dejó otro papel. Esta vez decía: «Lo que cargas es mucho, pero no estás solo». Me puse a llorar en silencio. No recordaba la última vez que alguien me había dicho algo tan humano. Al día siguiente decidí que no podía seguir escondiéndome, al menos no de ella. Le pedí que se encontrara conmigo en la antigua biblioteca, un lugar al que ya casi nadie iba.
Quedamos para la hora en que todas estaban en la capilla. Cuando llegó, yo ya estaba allí. Tenía las manos temblando, la voz atrapada en la garganta. Le conté todo. Desde el día que llegué al convento, cómo me pusieron un nombre nuevo, cómo aprendí a simular, a esconder, a sobrevivir. Le conté que no sabía cómo vivir de otra manera, que el miedo había sido mi compañero durante tantos años que ya no sabía cómo sería la vida sin él. Inés me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, no me dijo que estaba bien, ni que todo se arreglaría. Solo me tomó la mano y dijo que entendía, que ahora yo tenía una decisión difícil, pero que ya no la enfrentaba solo. En las semanas siguientes nos vimos más veces, siempre a escondidas. No hablábamos de amor, ni de deseos. Era algo más profundo, una conexión que no necesitaba explicaciones. Ella no quería cambiarme, ni salvarme. Solo me ofrecía la posibilidad de ser yo mismo por un rato. Y eso, para alguien como yo, era más valioso que cualquier otra cosa, pero sabía que aquello no duraría mucho. En lugares como ese, los secretos no tardan en salir a la luz. Y así fue. Un día, mientras ayudaba a clasificar manteles en la sacristía, la Madre Superiora me llamó a su despacho. Tenía una expresión seria, pero no de enojo. Sobre su escritorio había un sobre abierto. Lo reconocí de inmediato. Era una de las notas que había escrito para Inés. No entendí cómo había llegado a sus manos. Tal vez alguien nos había visto. Tal vez una hermana curiosa encontró algo donde no debía. No importaba ya. La madre me pidió que me sentara. Me preguntó si el contenido de esa nota era cierto. Yo no respondí. No hacía falta. Lo entendió todo en mi silencio. No me gritó, no me humilló. Solo me dijo que eso no podía continuar, que el convento no era lugar para conflictos así, que debía marcharme. Me dio un plazo de 2 días para recoger mis cosas. Me entregó un pequeño sobre con algo de dinero y un documento improvisado donde decía que había vivido allí por motivos especiales, pero sin detalles. No hubo bendiciones, ni abrazos, ni explicaciones. Solo una salida silenciosa por la misma puerta por donde había entrado de niño. Inés me abrazó esa noche sin decir palabra. Me pidió que no la esperara, que ella tenía su propio camino y que si Dios quería, nos volveríamos a ver algún día. Me marché al amanecer. Llevaba una maleta prestada, la ropa que tenía puesta y una cabeza llena de preguntas. Mi vida fuera del convento fue mucho más difícil de lo que imaginaba. Nadie me conocía. No tenía identidad legal, no tenía estudios certificados. Había pasado toda mi vida entre muros y ahora tenía que aprender a vivir en un mundo que no me esperaba. Dormí en albergues, trabajé en mercados, lavé platos en fondas, hice lo que pude para sobrevivir. Lo que me salvó fue algo que aprendí en el convento sin saber que me serviría para algo: la costura. Las monjas me habían enseñado a bordar, a reparar hábitos, a manejar una máquina de coser. Con eso empecé a ganarme la vida. Con el tiempo, abrí un pequeño taller. Hacía arreglos, confeccionaba ropa por encargo. Algunos clientes eran fijos, otros venían por recomendación. Nunca contaba mi pasado. Decía que había trabajado en casas religiosas, pero sin entrar en detalles. Pasaron los años. Nunca supe nada más de Inés. A veces imaginaba que había regresado a su ciudad, que había rehecho su vida, que me recordaba de vez en cuando. Un día, mientras cosía una chaqueta para un cliente, una periodista local entró al taller. Había oído rumores sobre mi historia. No sé cómo llegó hasta mí. Me pidió una entrevista. Al principio dije que no, pero luego pensé que tal vez era hora de hablar. No para justificarme ni para buscar compasión, solo para contar la verdad. Porque por más extraño que parezca, había muchas personas allá afuera que también cargaban con secretos. Y si mi historia podía servir de algo, aunque fuera para que alguien se sintiera menos solo, entonces valía la pena. Y así comenzó otra etapa, la de contar, la de responder preguntas, la de ponerle nombre a las cosas, la de dejar que el pasado dejara de ser una carga y se volviera una parte más de mí. Pero aún faltaba mucho por enfrentar. Yo pensaba que lo más difícil era salir del convento, pero no lo era. Lo verdaderamente difícil vino después, cuando me vi solo por primera vez en la vida, sin techo, sin apellido, sin nadie que me esperara en ningún lado. La calle no es amable
amable con quien no encaja, y yo no encajaba en ninguna parte, ni en el mundo de los hombres, ni en el de las mujeres. Tampoco tenía un papel que dijera quién era. Solo tenía lo que llevaba puesto y una historia que nadie entendía. La libertad puede ser un peso cuando no sabes qué hacer con ella. Durante los primeros meses dormí en estaciones de tren, en bancos de parques, en portales de edificios abandonados. Comía lo que podía. Pedía pan duro en las panaderías. Rebuscaba entre los restos de los mercados. A veces alguien me daba un poco de ayuda, pero la mayoría de las veces solo recibía miradas de rechazo. Era como si no existiera. Había pasado más de 20 años siendo útil dentro del convento. Aquí fuera no servía para nada. Nadie me conocía. Nadie confiaba en mí. Nadie me ofrecía una oportunidad. Un día, mientras caminaba sin rumbo por un barrio viejo de Valladolid, vi un cartel que decía «Se busca ayudante de costura». Era una tienda pequeña, de esas que apenas sobreviven. Entré sin pensarlo. Una señora mayor me miró de arriba abajo. Me preguntó si tenía experiencia. Le dije que sí. No era mentira. Había cosido hábitos, manteles, túnicas, cortinas, de todo. Me pidió que arreglara un vestido que tenía un cierre roto. Lo hice en 15 minutos. Me dejó quedarme. Me dio un delantal viejo y un rincón con una máquina antigua. No me preguntó nada más. Y yo tampoco le conté. Trabajé allí durante casi un año. Arreglaba ropa, cambiaba cremalleras, ajustaba trajes, cosía botones. Lo hacía bien. La señora, que se llamaba Doña Remedios, no hablaba mucho, pero me dejaba en paz. A veces me traía una empanada o un café con leche. Me pagaba poco, pero suficiente para alquilar un cuarto en una pensión barata. Tenía una cama, una silla, una lámpara. Era poco, pero después de la calle era mucho. Cada noche me sentaba junto a la ventana y pensaba en todo lo que había vivido. Me costaba creer que aún seguía de pie, pero uno no puede esconderse para siempre. Una tarde, una clienta vino con un vestido de comunión. Me pidió que lo ajustara para su hija. Cuando le tomé las medidas, notó mis manos. Me miró raro. Luego me preguntó de dónde era. Traté de cambiar de tema. Me hizo otra pregunta, esta vez sobre mi familia. Me puse nervioso. Respondí con evasivas. Al día siguiente, no volvió. Pero una semana después, Doña Remedios me llamó a su despacho. Me dijo que algunos rumores habían llegado, que decían que yo no era quien decía ser, que era mejor que no volviera. Así volví a la calle. Después de eso, pasé por varios pueblos. A veces trabajaba unos días en una feria, vendiendo telas o arreglando bolsos. Otras veces cargaba cajas en almacenes, limpiaba patios, lo que saliera, siempre con miedo de que alguien hiciera demasiadas preguntas. Aprendí a hablar poco, a no mirar mucho a la gente, a no dejar rastros. Vivía como una sombra, hasta que conocí a alguien que cambiaría todo. Se llamaba Julián. Era un hombre tranquilo, de unos 60 años, dueño de una sastrería en León. Un día me vio cosiendo en la plaza, donde yo ofrecía arreglos por unas monedas. Se acercó y me preguntó si yo mismo había hecho lo que estaba en la mesa. Le dije que sí. Me preguntó si sabía hacer trajes. Le dije que podía intentarlo. Me pidió que lo siguiera. Me llevó a su taller. Me mostró una pila de telas, una mesa grande de madera y una máquina profesional. Me dejó quedarme una semana a prueba. En esa semana hice 3 pantalones, 2 camisas y reparé el forro de una chaqueta de gala. Julián no dijo mucho, pero al final de esos días me entregó una llave. Me dijo que podía quedarme, que necesitaba manos confiables. Por primera vez, alguien no me preguntaba por mi pasado, solo por lo que podía hacer. Trabajar con él fue diferente. No era solo un jefe. Me enseñó técnicas nuevas, me dio libros, me hablaba de la historia de los tejidos, me enseñó que cada persona tiene una forma de coser, que las manos dicen más que los documentos. Con él aprendí no solo a coser mejor, sino a respetar mi propio ritmo. Durante esos años, mi vida se estabilizó un poco. Comía todos los días, tenía dónde dormir, y poco a poco fui ganando clientes. Muchos venían solo por los trajes de Julián, pero con el tiempo empezaron a pedirme cosas a mí también. Me llamaban el discreto, porque no hablaba,
No preguntaba, no comentaba, solo escuchaba, tomaba medidas, entregaba el trabajo a tiempo, pero no todo fue tan tranquilo. Un día una señora trajo un vestido de novia. Me pidió que lo ajustara con cuidado, porque era muy especial para ella. Cuando vio que sabía bordar a mano, me pidió que pusiera las iniciales del novio en el forro. Me contó su historia mientras yo cosía. Hablaba mucho. Me preguntó si tenía familia. Le dije que no. Me preguntó si tenía hijos. Dije que no. Luego me miró con una expresión rara. Dijo, «Usted fue religioso, ¿verdad? Se le nota en la forma de hablar». Me congelé. Le dije que había vivido en lugares tranquilos. No mentí, pero no dije la verdad completa. Ella no preguntó más, pero su cara lo decía todo. Me di cuenta de que por más que intentara esconderme, el pasado siempre dejaba huellas. Poco tiempo después, Julián enfermó. Tenía problemas en el corazón. Me pidió que lo ayudara a mantener la tienda funcionando mientras él descansaba. Lo hice con gusto. Lo cuidé como si fuera un hermano mayor. Él me dijo una vez, «No sé qué historia traes encima, pero sé que has sufrido. Y te lo digo claro, aquí no necesito saber tu pasado. Solo me importa cómo coses y cómo tratas a la gente». Esas palabras me marcaron. Cuando Julián falleció, me dejó el taller. Dijo que no tenía hijos y que prefería que quedara en manos de alguien que lo valorara. Fue la primera vez en muchos años que sentí que pertenecía a un lugar, pero justo cuando todo parecía calmarse, algo más me golpeó. Una tarde llegó al taller una mujer joven. No parecía cliente. Me dijo su nombre. Era hija de Inés. Me quedé mudo. No entendía nada. Me dijo que su madre había muerto hacía poco y que antes de partir le habló de mí. Me entregó una carta. En ella, Inés me contaba que había tenido una hija, que nunca se atrevió a buscarme, pero que siempre pensó en mí. Dijo que me había perdonado, aunque yo nunca le pedí perdón, que me había amado en silencio y que deseaba que yo encontrara paz. Esa carta me dejó sin aliento. Pensé que ya lo había vivido todo, pero no. La vida todavía tenía cosas que decirme. Cuando terminé de leer aquella carta, no pude contener las lágrimas. La hija de Inés se quedó en silencio, esperando mi reacción. Yo no sabía si abrazarla, si pedirle disculpas, si hacerle preguntas. Solo pude decirle gracias. Ella me miró con dulzura, como si entendiera que había abierto una herida antigua. Me dijo que su madre le había hablado de mí como se habla de un recuerdo importante, de esos que uno no puede olvidar por más que pasen los años. Me dejó la carta, me dio su número por si algún día quería hablar más, y se fue. Esa noche no dormí. Volví a leer la carta una y otra vez. Inés me decía que siempre supo quién era yo en realidad, que nunca se sintió engañada, que el tiempo que compartimos en el convento le había dado sentido a muchas cosas de su vida. Me confesaba que no me buscó porque no sabía si yo estaría preparado para verla de nuevo, que no quería alterar mi camino, pero que antes de morir sintió que su hija debía saber de mi existencia y que si alguna vez tenía el valor de buscarme era porque yo merecía saber que había dejado una huella. Pensé en esa mujer que un día me tomó de la mano en medio del silencio de un convento y que nunca me exigió nada. Pensé en cómo me había aceptado sin pedir explicaciones. Y también pensé en todo lo que me había perdido por no haber sido libre antes. Me pregunté cómo habría sido mi vida si las cosas hubieran sido distintas. Si desde niño me hubieran llamado por mi nombre verdadero, si me hubieran permitido ser quien era. Tal vez habría formado una familia, habría tenido hijos, habría vivido sin esconderme. Pero no valía la pena quedarse en los qué habría pasado si lo único que tenía era el presente. Y en ese presente, por primera vez, tenía una historia que merecía ser contada. Decidí escribir. No por fama, no por dinero, sino por necesidad. Sentía que todo lo que había vivido no podía quedar enterrado, que tal vez, si alguien leía mi historia, podría sentirse menos solo. Compré un cuaderno grande y cada noche escribía un poco. Recordaba detalles que creía olvidados. El sonido de las campanas a las 5 de la mañana,
el olor del incienso, las miradas de las otras hermanas, las canciones en latín, los miedos, las pequeñas alegrías, las traiciones silenciosas y sobre todo el esfuerzo diario por mantener una mentira que nunca me perteneció. Con el tiempo, esas páginas se convirtieron en un manuscrito. Un amigo de Julián, que trabajaba en una pequeña editorial, se ofreció a leerlo. Me llamó 2 semanas después. Me dijo que lo que había escrito era fuerte, pero necesario, que nadie contaba esas cosas con esa franqueza, que muchas personas vivían atrapadas en historias parecidas, aunque fueran diferentes en forma. Me propuso publicarlo. Acepté con miedo, pero también con una sensación nueva. Ya no me escondía. Firmé con mi nombre verdadero, ese que no usaba desde los 5 años, ese que había quedado enterrado bajo hábitos y rezos. El libro salió con el título Entre los muros. Era sencillo, sin adornos. Contaba mi vida tal como la viví, sin exageraciones, sin inventar nada. La respuesta fue inesperada. Algunas personas me escribieron para agradecer, otras para insultar. Recibí de todo, pero lo más importante fue que ya no vivía con miedo. Había contado mi verdad, y ya no me importaba si todos la entendían o no. Poco a poco, algunas asociaciones me invitaron a hablar. Iba con timidez, contaba fragmentos, respondía preguntas. Me costaba. No era fácil revivir ciertas cosas. Pero al final del día, cuando alguien se me acercaba para decirme, me pasó algo parecido, yo entendía que había valido la pena. Mi taller siguió funcionando. Algunos clientes se fueron, otros nuevos llegaron. Muchos venían solo por curiosidad. Querían ver al ex monja. Yo no hablaba de eso con cualquiera, solo si me lo pedían con respeto, porque una cosa era contar mi historia en un libro. Otra muy distinta era revivirla con desconocidos. Un día, la hija de Inés volvió. Habían pasado meses desde aquella visita. Me dijo que había leído el libro, que lloró con cada página. Me trajo una caja con algunas cosas de su madre. Había fotos, cartas no enviadas, una medalla con una inscripción. Me abrazó largo rato. Me dijo que no sabía si yo era su padre, que su madre nunca lo confirmó, pero que en el fondo no importaba, que quería conocerme, aunque solo fuera como la persona que había marcado a su madre. Eso me desarmó. Le pedí que se sentara. Hablamos por horas. Le conté cosas que no estaban en el libro. Ella me habló de su infancia, de sus miedos, de sus logros. Al final, me pidió que no desapareciera, que no volviera al silencio. A partir de ese día, empezamos a vernos más. A veces salíamos a caminar, otras veces cocinábamos juntos. Me ayudaba en el taller. Se interesaba por los tejidos, por los hilos, por las historias que yo le contaba mientras cosía. No le importaba quién había sido yo. Solo quería conocer al hombre que era ahora. Y eso me enseñó algo que nunca había entendido del todo, que no importa cuánto hayas vivido en la oscuridad, siempre hay alguien que puede verte con claridad. Pasaron los años. El libro se tradujo a otros idiomas. Fui invitado a programas de radio, incluso a una televisión local. Me preguntaban si me arrepentía. Siempre decía que no, porque aunque mi vida fue difícil, también fue real. Y esa realidad, por dura que sea, tiene valor. Una tarde, mientras ordenaba telas en el taller, encontré una libreta antigua. Era una de las que usábamos en el convento para copiar oraciones. Al abrirla, vi una frase escrita por mí, con letra temblorosa, de cuando era adolescente. Decía, algún día, tal vez, alguien sabrá quién soy. Cerré la libreta con una sonrisa, porque ese día había llegado, y aunque había tardado décadas, había llegado. Pero aún había una parte de la historia que no había enfrentado del todo, algo que aún me pesaba más que cualquier otra cosa, y era el perdón. A veces uno cree que lo peor ya ha pasado, que después de tanta lucha, después de tanta vergüenza y tantos silencios, ya no queda nada más por resolver. Pero no es así. Hay algo que no desaparece con el tiempo, algo que uno no puede enterrar por completo. Y eso es el sentimiento de culpa.
Por mucho que otros te perdonen, por mucho que incluso tú mismo intentes seguir adelante, hay heridas que siguen abiertas en lo más profundo. Y yo tenía una que no cerraba: el convento. Durante años evité pensar demasiado en ese lugar. Me decía que había sido una etapa cerrada, un capítulo superado. Pero cada vez que escuchaba una campana de iglesia, cada vez que veía una procesión en Semana Santa, algo dentro de mí se removía. Era como si una parte de mí siguiera allí, como si aún caminara por esos pasillos fríos, con los pies cubiertos y la espalda recta, fingiendo que todo estaba bien. Un día recibí una carta sin remitente. El sobre era blanco, sin marcas, sin logotipo. Dentro había una hoja escrita a mano, con una caligrafía que reconocí al instante. Era de la hermana Carmen, una de las pocas que aún vivía en el convento cuando yo fui expulsado. Me decía que había leído mi libro, que al principio se negó a creerlo, pero que con el tiempo entendió que no podía seguir negando la verdad. Me pedía que si algún día sentía fuerzas, volviera, no para quedarme, solo para hablar, para cerrar el círculo. Guardé esa carta durante semanas, la leía y la volvía a guardar. No sabía si era buena idea regresar, y si aún me rechazaban, y si me miraban con desprecio, y si solo querían hacerme sentir peor, pero una parte de mí necesitaba enfrentarlo. Necesitaba ver ese lugar con otros ojos. Así que una mañana, con el corazón apretado, tomé el tren hacia el pueblo. El convento seguía casi igual, las mismas paredes altas, la misma puerta de hierro, el mismo silencio en el aire. Toqué el timbre sin saber qué esperar. Me abrió una joven que no conocía. Le expliqué que venía a ver a la hermana Carmen. Me pidió que esperara. Minutos después, ella apareció, más encorvada, más delgada, con el cabello completamente blanco, pero sus ojos eran los mismos. No hubo lágrimas ni abrazos, solo un gesto de cabeza y un «pasa». Caminamos en silencio por los corredores. Al llegar al patio central, me invitó a sentarme en una banca. Me dijo que no quería hablar del pasado con rabia, que había muchas cosas que ella misma no entendía en su momento, que a veces las personas toman decisiones sin saber el daño que causan. Me pidió perdón. Yo no supe qué decir. Pasamos horas hablando. Me contó que muchas de las hermanas que conocí ya habían muerto o se habían retirado, que ahora el convento era más pequeño, menos estricto. Me preguntó si había encontrado paz. Le dije que aún la estaba buscando. Me dijo que eso era normal. Antes de irme, me entregó una caja pequeña. Dentro había una cruz de madera que yo mismo había tallado de joven, y un cuaderno con algunas anotaciones que hice en mis primeros años allí. No entendía cómo lo había conservado. Me dijo que nunca pudo tirarlo, que algo en ella le decía que yo iba a necesitarlo algún día, y tenía razón. Volví a casa con el corazón lleno de emociones. No era felicidad exactamente, era algo más complejo, un tipo de alivio, como si por fin hubiera podido mirar a los ojos a esa parte de mi vida que tanto me costó aceptar. Pasaron meses. Mi rutina en el taller seguía. La hija de Inés seguía visitándome de vez en cuando. Ya no venía como una desconocida, venía como alguien que ocupaba un espacio en mi vida. A veces la presentaba como mi sobrina, otras veces solo decía su nombre. No necesitábamos definir nada, nos entendíamos sin etiquetas. Una tarde, mientras tomábamos café en la plaza, me preguntó si alguna vez había pensado en escribir otro libro. Le dije que no, que el primero ya me había costado demasiado. Pero ella insistió. Me dijo que ahora que había enfrentado todo, podía contar otras cosas, que había más que decir, que muchas personas estaban esperando entender lo que venía después. No la respondí en ese momento, pero me quedé pensando. Esa misma noche abrí un documento en blanco en mi viejo ordenador. Escribí una sola frase: no nací para mentir, pero mentí para poder seguir vivo. Cerré el archivo y apagué la luz. En las semanas siguientes empecé a escribir sin plan, sin capítulos, sin estructura, solo dejando que las palabras salieran. Recordé momentos que no había incluido en el primer libro,
anécdotas, pensamientos, dudas, silencios. No escribía para los demás, escribía para mí, y eso fue lo que hizo la diferencia. Un día recibí un correo de la misma editorial que publicó mi primer libro. Me preguntaban si tenía más historias para compartir. Les dije que estaba escribiendo algo, pero que no sabía si era publicable. Me pidieron que enviara un fragmento. Lo hice con desconfianza. A los pocos días me respondieron diciendo que querían publicarlo. Así nació mi segundo libro. Esta vez no era solo sobre el convento, sino sobre todo lo que vino después. Lo llamé A Contraluz, porque sentía que mi vida siempre había estado escondida en sombras, pero ahora empezaba a verse desde otro ángulo, uno más claro. La presentación fue sencilla, en una biblioteca pequeña del centro de Madrid. Vinieron algunas personas que ya me conocían, otras curiosas. Pero lo más importante fue que al final del evento, una mujer se me acercó. Me dijo que había vivido algo parecido, que fue criada como niña durante toda su infancia, aunque no lo era. Que había tardado 30 años en decirlo. Me abrazó, me dijo gracias, y en ese momento supe que todo lo que había hecho, todo lo que había contado, había valido la pena. Porque al final no se trata solo de una historia rara o llamativa, se trata de personas que durante años han tenido que fingir para sobrevivir, de vidas que han sido forzadas a encajar en moldes que no les corresponden. Y si una sola de esas personas puede sentir que no está sola, entonces todo esto tuvo sentido. Pero aunque había logrado tantas cosas, todavía quedaba algo por resolver. Algo que hasta ese momento había evitado completamente. Alguien a quien nunca había buscado. Mi padre. Uno puede cerrar puertas, cambiar de ciudad, cambiar de nombre, incluso cambiar la historia que cuenta sobre sí mismo. Pero hay personas que, aunque no estén presentes, siguen pesando todos los días. Y en mi caso, ese peso tenía un nombre: mi padre. Pasaron más de 40 años desde la última vez que lo vi. Yo tenía 5. Me dejó en la puerta del convento con una mochila en la espalda y la promesa de que volvería. Nunca regresó, nunca escribió, nunca preguntó por mí. Yo pasé media vida preguntándome si estaba vivo, si se había arrepentido, si alguna vez pensó en mí. Durante muchos años me convencí de que no necesitaba saber, que era mejor no remover el pasado, que mi vida estaba suficientemente complicada como para sumar una herida más. Pero después de todo lo que había vivido, después de haber contado mi historia al mundo, después de enfrentar cara a cara el lugar donde me escondieron, ya no tenía sentido seguir huyendo. Si quería cerrar este camino con dignidad, necesitaba buscarlo. No tenía muchos datos, solo sabía el pueblo donde nací y su nombre completo: Benito Torres. Empecé preguntando en el ayuntamiento. Al principio no querían decirme nada, pero cuando les expliqué que era su hijo y que solo buscaba un contacto, accedieron a revisar los archivos. Me dijeron que Benito Torres aún vivía, que seguía en la provincia, en un pueblo llamado Medina del Campo, y que tenía más de 80 años. No supe cómo reaccionar. Por dentro sentía rabia, tristeza, ansiedad, todo junto. ¿Cómo se vive tantos años sabiendo que uno abandonó a un hijo? ¿Cómo se duerme tranquilo después de eso? Me costaba entenderlo, pero a pesar de todo, decidí ir. Llegué a Medina del Campo en un día nublado. El pueblo era pequeño, tranquilo, de esos donde todos se conocen. Pregunté por él en una tienda. Me dijeron que vivía en una casa humilde cerca de la estación de autobuses. Caminé hasta allí con el corazón golpeando fuerte. Toqué la puerta. Nadie respondió. Volví a tocar. A los pocos minutos un hombre mayor abrió lentamente. Usaba bastón, tenía el rostro arrugado, la piel seca. Me miró con desconfianza. Le dije mi nombre verdadero. Le pregunté si recordaba a un niño llamado Luis, al que había dejado en un convento hacía más de 40 años. Se apoyó más fuerte en el bastón. No dijo nada durante varios segundos. Luego me invitó a pasar. El interior de la casa era modesto. Paredes con humedad, muebles viejos, una mesa con restos de pan. Se sentó en una silla de madera y me ofreció otra. Me preguntó por qué había venido. Le dije que no quería reproches ni explicaciones. Solo necesitaba entender. Saber si él me había olvidado por completo o si alguna vez pensó en buscarme. Benito me miró fijamente. Sus ojos se llenaron de agua,
pero no lloró. Me dijo que siempre pensó que yo estaría mejor en el convento, que él no tenía cómo criarme, que se sentía inútil, incapaz, roto. Me dijo que después de dejarme allí, cayó en una tristeza profunda, que bebía mucho, que no se atrevía a volver, que no sabía si lo aceptarían, que cuando finalmente quiso regresar, habían pasado demasiados años. Me costó creerle, pero algo en su voz era real, dolía. Me dijo que vivía solo, que nunca tuvo más hijos, que trabajó toda su vida como peón agrícola. Me pidió perdón, no con palabras grandes, no con discursos, solo dijo, lo siento, con los ojos mojados y la voz temblorosa. Nos quedamos en silencio un rato largo. Yo miraba las paredes descascaradas, los platos sucios en la cocina, los papeles acumulados sobre la nevera. Era la casa de un hombre que había renunciado a muchas cosas. No sentí odio, tampoco sentí alivio, solo una especie de comprensión amarga. Él no fue un monstruo, solo fue un hombre débil que no supo qué hacer con la vida. Y yo, de algún modo, había logrado sobrevivir a pesar de todo. Me levanté para irme. Me dijo que si algún día quería volver, la puerta estaría abierta. No sabía si volvería, pero le di un apretón de manos antes de salir, y al menos eso, ese pequeño gesto, era más de lo que tuvimos en toda una vida. Volví a casa en silencio. En el tren, miraba por la ventana sin pensar en nada. Estaba cansado, pero también sentía que algo se había desbloqueado. Había ido al lugar más oscuro de mi historia y había salido vivo. No con respuestas perfectas, pero con algo de paz. Los días siguientes los dediqué al taller. El trabajo me ayudaba a centrarme, a estar con los pies en la tierra. La hija de Inés me visitó ese fin de semana. Le conté lo que había pasado. Me escuchó con atención. Me dijo que había sido valiente. Yo no me sentía valiente, solo estaba cansado de huir. Un mes después, me invitaron a dar una charla en una universidad de Salamanca. Era un encuentro sobre identidad, memoria y vida religiosa. Dudé en aceptar. Me costaba hablar en público, pero sentí que debía hacerlo. Era mi historia y ya no tenía que esconderla. La sala estaba llena. Jóvenes, profesores, periodistas. Me dieron un micrófono y una silla. Me senté y conté desde el principio, desde la puerta del convento hasta ese día. Algunos lloraban, otros tomaban notas. Al final se levantaron a aplaudir, pero lo más importante no fue eso. Fue un joven que se acercó después, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo, yo también estoy viviendo algo que no puedo contar. Gracias por mostrar que se puede salir del silencio. Ese día supe que no solo estaba cerrando mis heridas, estaba abriendo caminos para otros, y aún quedaba más por contar. Uno pensaría que después de contar toda una vida escondida, enfrentarse al pasado, mirar a los ojos al padre que te abandonó y hablar en público sobre lo que fuiste y lo que eres, ya no queda nada por revelar. Pero siempre hay algo más. Siempre hay una parte que uno se guarda, aunque sea sin querer. En mi caso, esa parte era el miedo de volver a confiar. Había logrado tantas cosas que nunca imaginé. Tenía un taller propio, un nombre limpio, un par de libros publicados, y personas que me buscaban no por lástima, sino porque realmente querían escuchar lo que yo tenía para decir. Pero por dentro, seguía teniendo cuidado. Cuando alguien se acercaba demasiado, yo ponía una distancia. Cuando sentía que alguien quería saber más de lo necesario, cambiaba de tema. Era como si todavía tuviera que proteger algo. Aunque ya no había nada que ocultar, mi cuerpo seguía en alerta. Eso cambió cuando conocí a Andrés. Era un hombre mayor también, solo unos años menor que yo. Se presentó un día en el taller, buscando arreglar un abrigo antiguo que había sido de su hermano. Me pidió que tuviera cuidado con las costuras, que era un recuerdo muy importante para él. Mientras yo revisaba la prenda, se quedó de pie, mirando los estantes llenos de telas. Dijo que le gustaba el ambiente, que se notaba que allí se trabajaba con respeto. Me preguntó si yo era el dueño. Le dije que sí. Sonrió. Me dijo que eso se notaba por la calma del lugar. Volvió una semana después para recoger el abrigo. Me dio las gracias por el buen trabajo. Me preguntó si podía pasar a saludar de vez en cuando, que vivía solo y que a veces necesitaba una conversación. Le dije que sí, sin pensar demasiado. Así empezaron las visitas. Al principio hablábamos poco, del clima, del barrio,
de la vida antes. Me contaba que había sido maestro de escuela en sus años jóvenes, que no tenía hijos, que vivía en un piso pequeño con una gata vieja que no lo dejaba dormir. Yo lo escuchaba con atención. Me hacía bien tener una voz tranquila cerca. Poco a poco me fui relajando. Le ofrecía café, le mostraba algunos tejidos, me ayudaba a barrer cuando cerrábamos. Sin darme cuenta, ya esperaba su visita los jueves por la tarde. Una vez, se quedó mirando una de mis fotos en la pared. Era una imagen mía en una presentación de libro. Me preguntó de qué trataba. Dudé un segundo, pero le dije la verdad. Le conté que había sido monja por más de 20 años, aunque en realidad siempre fui hombre. Me miró fijo. No se escandalizó, no se rió, no se incomodó. Solo dijo, entonces tienes más valor que muchos que conozco. Cambió de tema sin dramatismo. Y ese gesto, esa forma de aceptarlo sin hacer un escándalo, fue lo que me tocó más. Con el tiempo, empezamos a caminar juntos algunos domingos. Íbamos al parque, hablábamos de libros, de cosas simples. Andrés tenía una forma de ver la vida que me hacía sentir en paz. No necesitaba explicarle todo, no pedía detalles, solo me ofrecía su presencia. Y yo, después de tantos años encerrado en mí mismo, empecé a dejar entrar un poco de aire. Una tarde, mientras tomábamos algo en una terraza, me preguntó si alguna vez había querido tener pareja. Me sorprendió la pregunta, no porque fuera impropia, sino porque nadie me la había hecho de ese modo. Le dije que durante mucho tiempo no sabía ni siquiera quién era, que después, cuando empecé a entenderlo, ya era demasiado tarde para pensar en eso. Me dijo que nunca es tarde, que los caminos no son iguales para todos. Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego me miró y dijo, a veces uno cree que está demasiado roto para empezar algo, pero no se trata de estar completo, se trata de estar dispuesto. Esa frase se me quedó grabada. No pasó nada inmediato. No hubo confesiones románticas ni declaraciones, pero a partir de ese día, nuestra relación cambió. Empezamos a compartir más cosas. Me contaba historias de su juventud, de sus dudas, de sus errores. Yo le hablaba de mis días en el convento, de las cosas que nadie más sabía. Nos reíamos de cosas que a otros les parecerían tristes. Era una compañía distinta, sin presión, sin expectativas. Solo dos personas que habían vivido mucho y que aún tenían algo para dar. Una noche me invitó a cenar en su casa. Preparó un guiso de lentejas que, según él, era su especialidad. Comimos en silencio al principio. Luego brindamos con un poco de vino barato. Me miró a los ojos y me dijo, yo no busco cambiarte ni arreglarte. Solo quiero estar. No supe qué decirle. Solo asentí. Y en ese gesto entendí que no necesitaba más. Desde entonces nos veíamos casi todos los días. No vivíamos juntos, pero compartíamos tiempo. Íbamos al mercado, cocinábamos, leíamos el periódico, veíamos alguna película antigua. A veces no hablábamos en horas, pero no hacía falta. La presencia del otro bastaba. Yo nunca había tenido eso. Nunca había compartido mi vida con alguien sin miedo, sin mentiras, sin necesidad de esconder. Y aunque al principio me costó, empecé a confiar, no como quien se lanza sin mirar, sino como quien por fin se permite respirar con calma. Un día, mientras arreglábamos unos botones en el taller, entró una mujer con su hija. Me reconoció por el libro. Me pidió una foto. Andrés sonrió y dijo, aquí el artista no solo cose trajes, también cose pedazos de vidas rotas. Me reí. Era una frase exagerada, pero tenía algo de verdad. Con el tiempo, algunas personas del barrio empezaron a notar nuestra cercanía. Algunos comentaban, otros murmuraban, pero ya no me importaba. Después de todo lo que había vivido, después de todo lo que había tenido que callar, ya no iba a pedir permiso para ser quien soy, ni para estar con quien me hace bien. Y fue así, sin buscarlo, sin planearlo, que descubrí algo que nunca imaginé tener a mi edad, una vida compartida. Pero el pasado nunca se va del todo, y un día, sin aviso, volvió a tocar la puerta. A veces creemos que dejamos el pasado atrás, que lo hemos cerrado con llave y enterrado en un rincón donde nadie pueda encontrarlo. Pero el pasado tiene memoria y sabe exactamente cuándo volver, cuándo golpear la puerta, cuándo ponerte a prueba justo cuando creías que ya habías logrado vivir en paz.
En mi caso, volvió una tarde cualquiera, sin aviso, en forma de una carta. No tenía remitente, pero la caligrafía era inconfundible. Era de una de las antiguas hermanas del convento. No era Carmen, con quien ya había hablado antes. Esta vez era Sor Beatriz, una mujer que durante muchos años había sido estricta, distante, incluso cruel conmigo. Yo pensaba que si alguien me había odiado dentro de esas paredes, había sido ella. Abrí la carta con desconfianza. Esperaba reproches, acusaciones, quizá algún intento de corregirme una vez más, como lo había hecho tantas veces cuando era joven. Pero no fue así. La carta era breve, escrita con una letra temblorosa. Me decía que estaba enferma, que no le quedaba mucho tiempo y que antes de irse quería verme. No para discutir, no para juzgarme, sino para pedir perdón. Decía que había cargado con ese peso durante años, que no entendía lo que yo vivía cuando era joven y que muchas veces me trató con dureza sin saber lo que en verdad pasaba. Decía que había empezado a leer libros, que había escuchado entrevistas mías y que recién ahora, con los años encima, empezaba a comprender. Me quedé mucho tiempo con esa carta en las manos. No sabía si debía ir, no por rencor, sino por miedo. Miedo a enfrentar otro pedazo del pasado que yo no había terminado de digerir. Pero Andrés, que ya conocía toda mi historia, me dijo algo muy simple. Si alguien tiene el valor de pedirte perdón, por duro que sea, lo justo es escucharlo. Tenía razón. Tomé un tren hasta Zaragoza, donde me dijeron que estaba el pequeño convento donde Sor Beatriz pasaba sus últimos días. No era un lugar grande, ni lleno de monjas como antes. Quedaban solo 3 hermanas mayores y algunas cuidadoras voluntarias. Toqué la campana de la entrada con el corazón apretado. Una joven me abrió y me preguntó a quién buscaba. Le dije mi nombre. Dijo que me estaban esperando. Sor Beatriz estaba en una habitación sencilla, con una ventana que daba al jardín. Tenía el rostro delgado, los ojos hundidos, pero aún conservaba ese gesto firme que la caracterizaba. Me miró y me pidió que me sentara. Durante unos segundos no habló, solo me observaba, como si no pudiera creer que realmente estaba allí. Luego bajó la mirada y dijo: «No vine a buscar tu perdón porque lo merezca, vine porque lo necesito». Me contó cosas que yo no sabía, que cuando era joven también había tenido dudas sobre su vida religiosa, que había sentido deseos que no podía explicar, que reprimió todo eso con oración, con disciplina, con frialdad, y que al verme a mí, tan distinto, tan silencioso, tan encerrado en algo que ni ella comprendía, reaccionó con dureza porque no sabía cómo manejarlo. Me pidió disculpas por cada vez que me humilló, por cada castigo injusto, por cada palabra que usó para herirme. Yo no lloré, pero sentí que algo dentro de mí se ablandaba. Le dije que no podía borrar el pasado, pero que agradecía su gesto, que no esperaba que me entendiera, pero que era valiente al decir lo que dijo. Ella sonrió apenas. Me dijo que desde que leyó mi historia se había sentido diferente, que no quería morirse sin decirme esas palabras. Estuve allí casi una hora. Hablamos poco, pero fue suficiente. Antes de irme, me tomó la mano con sus dedos frágiles. Me dijo que lo que hice con mi vida había ayudado a mucha gente, que ojalá más personas tuvieran el valor de mostrarse como son. Le di las gracias. Al salir, sentí que otra puerta se cerraba, no con dolor, sino con dignidad. Volví a casa más liviano. Andrés me esperaba con una sopa caliente y una manta sobre el sofá. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpirme. Luego me dijo: «Vas cerrando círculos, uno a uno, y eso es lo que te hace libre». Esa noche dormí profundo, sin sueños. Como hacía mucho tiempo no lo hacía. Los días pasaron tranquilos. El taller seguía funcionando. La hija de Inés venía cada tanto a tomar café. Andrés y yo habíamos encontrado una rutina que nos hacía bien. No necesitábamos grandes planes, solo estar. Algunos domingos salíamos al campo. Llevábamos pan, queso y comíamos mirando los árboles. Era una calma que yo nunca había vivido. Una calma sin culpas, sin disfraces, sin temor a que alguien descubriera algo. Pero la vida,
que nunca se queda quieta, volvió a moverse. Un periodista de Madrid me llamó. Quería hacer un documental sobre mi historia. Dijo que mi vida había tocado a muchas personas y que quería mostrar no solo lo que pasó dentro del convento, sino lo que vino después. Dudé. Le dije que ya había contado lo esencial, pero él insistió. Dijo que no quería hacer un escándalo, que no era un sensacionalismo barato, que quería hablar del silencio, del miedo, de la identidad, pero sobre todo de la humanidad. Le pedí tiempo para pensarlo. Andrés me dijo que debía hacerlo solo si me sentía preparado, que no le debía nada a nadie, pero que si había alguien que podía contar algo importante, era yo. Pensé en todas las veces que deseé haber escuchado una historia parecida a la mía cuando era joven, una historia que me dijera que no estaba solo, y acepté. Las grabaciones empezaron en otoño, vinieron a mi taller, filmaron mientras cosía, mientras tomaba café, mientras caminaba por las calles del barrio. Me hicieron preguntas simples, directas. Yo respondí con honestidad, no embellecí nada, no inventé, solo conté. Viajamos también al pueblo donde nací. Pasamos por la puerta del convento donde me dejaron. Estaba cerrado. Ahora era un centro cultural. Filmaron la fachada. Me pidieron que hablara mirando a cámara. Lo hice. Dije que allí empezó todo, que esa puerta me recibió con una mentira, pero también me salvó de otras cosas, que no todo fue dolor, pero que todo me marcó. El documental se llamó Nombre Prestado. Fue proyectado primero en una pequeña sala, luego en festivales. Llegaron mensajes de muchos países, personas contando sus propias historias, sus silencios, sus miedos. Me di cuenta de que nunca estuve solo, que muchos vivieron escondidos por años, con otros nombres, con otras ropas, en otros cuerpos, y entendí que la verdad, aunque duela, también libera a otros. Pero todavía quedaba un paso, el más difícil, contarle todo a la única persona que no sabía nada, la hija de Inés. Hay conversaciones que uno posterga durante años, no porque no quiera tenerlas, sino porque no sabe cómo empezar. No se trata de miedo exactamente, es más una mezcla de inseguridad, respeto, duda y la conciencia de que, una vez que se dice algo, ya no se puede volver atrás. Yo llevaba tiempo sintiendo que tenía una deuda pendiente con la hija de Inés. Ella había llegado a mi vida sin exigencias, sin condiciones, sin hacer preguntas dolorosas. Siempre fue amable, abierta, respetuosa. Desde que nos conocimos, se convirtió en una especie de sobrina, una amiga, una presencia buena. Pero había algo que nunca habíamos hablado, y aunque ella nunca lo dijo directamente, yo sabía que tenía la duda. Quería saber si yo era su padre. La carta que Inés me dejó no lo decía con claridad. Hablaba de amor, de recuerdos, de decisiones difíciles, pero nunca confirmaba nada. Yo tampoco sabía la verdad con certeza. Nunca hice una prueba, nunca busqué confirmación. Pero en mi interior, cada vez que la miraba, sentía que sí, que esa joven era parte de algo que pudo haber sido y no fue. Y por eso me costaba tanto hablarlo, porque tenía miedo de decepcionarla, o peor, de ilusionarla con algo que no podía asegurar. Un día, mientras tomábamos café en mi casa, ella se quedó en silencio por varios minutos. Miraba la taza, como si pensara qué palabras elegir. Luego levantó la vista y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta que llevo años guardando? Yo supe de inmediato de qué se trataba. Asentí con la cabeza. Ella respiró hondo y dijo, ¿tú crees que soy tu hija? No respondí enseguida. Me tomé un momento. Luego le dije la verdad. Le conté que Inés nunca me lo dijo directamente, que me dejó una carta, pero que en ella no había afirmaciones, solo sentimientos, que jamás me había hecho una prueba, que durante años ni siquiera supe que ella existía. Pero también le dije que, desde que la conocí, algo en mí cambió, que cada vez que hablábamos, cada vez que reía, cada vez que compartíamos un silencio, yo sentía una conexión que no sabía explicar. Ella no lloró, solo asintió lentamente. Me dijo que ya lo imaginaba, que nunca necesitó una prueba exacta,
que lo que más valoraba era que yo no me había alejado, que había estado presente, que no me escondía, que la trataba con cariño, con atención, como nadie lo había hecho en su vida. Le pregunté si quería hacer una prueba de ADN. Dijo que no era necesario, que no buscaba un papel con un resultado, que lo que importaba era lo que habíamos construido, que para ella yo ya era parte de su vida. Me sentí aliviado y también emocionado, porque esas palabras tenían más peso que cualquier resultado de laboratorio. Desde ese día, nuestra relación se fortaleció aún más. Empezó a venir al taller no solo para saludar, sino para aprender. Le enseñé a coser, a tomar medidas, a elegir telas. A veces hacíamos prendas juntos. Ella tenía un talento natural para el diseño. Empezó a proponer ideas, a transformar vestidos viejos en nuevos. Los clientes lo notaban, preguntaban si era mi hija de verdad. Yo decía que sí, sin dudar. Una mañana, mientras organizábamos las estanterías del fondo, me dijo que quería abrir una línea de ropa con identidad propia, que quería hacer algo inspirado en la historia. Ropa sencilla, con mensajes pequeños bordados a mano, frases que invitaran a pensar. Le pareció que el nombre perfecto sería Costuras Valientes. Me reí. Me pareció hermoso. Le dije que contara conmigo. Empezamos a trabajar en la idea. Ella diseñaba, yo cosía. Hicimos una pequeña colección y la subimos a una página web que ella misma creó. No esperábamos gran cosa, pero la respuesta fue inesperada. Muchos compraban por los diseños, pero otros lo hacían por la historia, porque sabían quién era yo, porque sentían que esas prendas contaban algo más que moda. Contaban procesos, cicatrices, caminos difíciles. En pocos meses, la marca empezó a crecer. Participamos en una feria de diseño en Valencia. Ella presentó la colección con una seguridad que me hizo sentir orgulloso. Me miraba desde lejos y me sonreía. Yo, que había pasado media vida escondido, ahora estaba en un stand con mi nombre bordado en una tela. Era difícil de creer. Andrés también estaba allí. Nos ayudaba con los bolsos, los pedidos, las cajas. Se había vuelto parte de todo, no como un ayudante, sino como un compañero, en todos los sentidos. No lo presentábamos como pareja porque no hacía falta ponerle nombre, pero quienes nos conocían sabían, y nadie nos cuestionaba, porque la gente, cuando ve respeto, no necesita explicaciones. Durante la feria, una mujer se me acercó. Tenía unos 60 años. Me dijo que había sido monja durante 15 años, que se salió porque no soportaba más la vida de represión, que había leído mis libros y que lloró con cada página. Me abrazó fuerte, me agradeció por mostrar que hay caminos distintos. Me dijo que su familia aún no la acepta, pero que mi historia le dio fuerzas para seguir. Y ese tipo de momentos me hacían entender que todo lo vivido, todo lo sufrido, había valido la pena. Porque no se trataba solo de mí, se trataba de tantas personas que pasaron por lo mismo y que nunca tuvieron oportunidad de hablar. Si yo había logrado poner palabras donde antes había solo silencio, entonces ya no necesitaba más pruebas de que mi historia tenía sentido. Pero cuando uno empieza a sanar, también aparecen las ganas de mirar hacia adelante, de planear cosas nuevas, de imaginar un futuro que antes parecía imposible, y por primera vez en mi vida, yo estaba haciendo eso. No solo sobrevivía, empezaba a vivir de verdad, pero aún quedaba un último nudo por desatar, algo que estaba enterrado en lo más profundo, algo que ni siquiera Andrés, ni siquiera mi posible hija, conocían del todo. La noche en que decidí escapar del convento. Durante muchos años evité recordar esa noche, la noche en que decidí escapar del convento, no porque fuera una escena dramática, con llanto y gritos, sino porque fue todo lo contrario. Fue silenciosa, fría, solitaria, una noche como cualquier otra para las demás, pero definitiva para mí. En ese momento no sabía lo que me esperaba afuera. Solo sabía que no podía seguir allí dentro ni un día más. Llevaba años fingiendo, años escondiendo mi cuerpo, mis pensamientos, mis emociones. Había logrado engañar a casi todas las hermanas. Me llamaban por un nombre que no era mío. Me trataban como una más, como si realmente lo fuera. Yo cumplía con todo, rezaba,
cantaba, servía en la cocina, ayudaba en la lavandería, no daba problemas, pero por dentro me estaba apagando. Cada día me costaba más mirarme al espejo. Cada noche me acostaba con el corazón pesado, deseando que alguien, aunque fuera una sola vez, me preguntara si yo estaba bien de verdad. Pero eso nunca pasó. La noche en que me fui empezó como todas las demás. Cenamos sopa de verduras con un trozo de pan duro. Después limpiamos el comedor en silencio. Luego fuimos a la capilla para la oración final. Yo repetía las palabras de memoria sin sentir nada, solo esperando que el tiempo pasara. Al terminar, cada hermana fue a su habitación. Yo también. Cerré la puerta y me senté en la cama. Tenía el corazón acelerado. Llevaba semanas preparando ese momento. Había escondido un pequeño bolso bajo el colchón. Dentro había algo de dinero que había logrado guardar con cuidado. Una muda de ropa sin hábito y una hoja con la dirección de una mujer que me había ayudado años antes, cuando aún no entendía lo que me pasaba. No sabía si aún vivía allí, pero era lo único que tenía. Esperé hasta que todo el convento quedó en silencio. Me puse la ropa común. Guardé el rosario, no por devoción, sino porque era el único objeto que me había acompañado desde niño. Salí por la puerta trasera de la cocina. No estaba cerrada con llave. Nadie imaginaba que alguien pudiera querer escapar de allí. Caminé descalzo por el patio. El suelo estaba frío, las luces apagadas, el aire húmedo. Llegué a la reja lateral por donde traían la leña. La salté con esfuerzo. Al otro lado, por fin estaba fuera. No corrí. Caminé rápido, sí, pero sin mirar atrás, como si hacerlo fuera a paralizarme. Llegué a la carretera. Esperé que pasara algún coche. Tardó más de una hora. Alguien finalmente paró. Un hombre mayor que llevaba verduras para el mercado. Le pedí que me llevara a la ciudad más cercana. No hice preguntas y él tampoco. Me dejó en una calle sin nombre y ahí empezó todo. Esa fue la noche en que dejé de ser una sombra. La noche en que por primera vez tomé una decisión por mí mismo. No sabía quién era todavía. No sabía qué nombre usar, qué decir si alguien preguntaba, pero sabía que no podía seguir siendo quien me obligaron a ser. Durante años después de eso, cada vez que me despertaba en una cama distinta, en una ciudad nueva, recordaba esa noche, a veces con miedo, a veces con orgullo, pero nunca con arrepentimiento, porque ese paso fue necesario. Sin esa decisión no estaría vivo. Hoy, cuando miro todo lo que pasó desde entonces, entiendo que esa noche no fue un fin. Fue un comienzo duro, incierto, lleno de riesgos, pero también fue el primer momento en que me sentí libre, aunque no supiera qué hacer con esa libertad. La vida que construí después no fue perfecta, nada fue fácil, perdí muchas cosas. Dejé atrás personas, cometí errores, pero también gané otras. Encontré a Andrés, encontré a la hija de Inés, encontré mi oficio, mi lugar, mi voz, y sobre todo, me encontré a mí. No todos los días fueron buenos. Hubo recaídas, hubo días en los que no quería salir de la cama, en los que pensaba que no valía la pena seguir. Pero algo dentro de mí, quizás el recuerdo de esa noche, me empujaba hacia adelante. Me recordaba que ya había hecho lo más difícil, que ya había salido, que no tenía que volver a esconderme nunca más. Hoy tengo 73 años. No me gusta decir mi edad, pero no la oculto. He vivido más años como yo mismo que como lo que me obligaron a ser. Y eso ya es una victoria. El taller sigue abierto. Ya no coso como antes. Mis manos tiemblan a veces, pero sigo enseñando. Sigo recibiendo a jóvenes que quieren aprender, que me escuchan sin juzgar. Les hablo con sinceridad. No oculto nada, porque sé que mi historia, por extraña que parezca, puede ayudar. La hija de Inés sigue viniendo cada semana. Ahora diseña para otras personas. Tiene su estilo, su manera de ver la moda. Dice que todo lo que sabe de costura lo aprendió conmigo. Yo le digo que ella me enseñó a mirar hacia el futuro. Nos reímos. Ya no hablamos del pasado. Lo vivimos en silencio, pero sin miedo. Andrés y yo seguimos compartiendo todo. No usamos etiquetas. No damos explicaciones. Vivimos como queremos. A veces desayunamos en la plaza. A veces cocinamos platos simples. Leemos el periódico. Comentamos las noticias, discutimos por tonterías, como cualquier pareja que se quiere y que se acompaña, porque eso
es lo que somos, compañeros, en el sentido más profundo. Y cuando alguien me pregunta si volvería a cambiar algo de lo que viví, siempre respondo lo mismo: no, porque todo, incluso lo más duro, me trajo hasta aquí. Pero aún queda algo que quiero hacer antes de cerrar este capítulo: escribir una última carta. Una carta que nunca escribí, una carta dirigida a la persona que yo fui. Una de las últimas cosas que me faltaban por hacer era sentarme a pensar en todo lo que había vivido sin interrupciones, sin tener que explicar a nadie, sin público, sin cámaras, sin la necesidad de resumir o adaptar la historia para que sea entendida con más facilidad. Esta vez no era para un libro, ni para una charla, ni para un periodista curioso. Era solo para mí, para cerrar un ciclo de verdad, porque aunque ya había contado todo, aún sentía que había algo inacabado. Después de todos estos años, de haber cruzado tanto camino desde aquella salida silenciosa del convento, lo que más me pesaba no era lo que otros me habían dicho o hecho, era lo que yo nunca había dicho a mí mismo. Nunca me detuve a hablar con el niño que fui, con el adolescente confundido, con el hombre que inventó una identidad para no desaparecer. Siempre tuve que estar un paso adelante, justificando, explicando, sobreviviendo. Pero ahora, por fin, podía sentarme sin miedo, sin urgencia, con tiempo suficiente para pensar en cada parte de lo vivido y darme la oportunidad de decirme todo lo que necesitaba escuchar desde hace décadas. Así que abrí una libreta, una cualquiera, una que estaba guardada en la estantería del taller, y escribí con mi letra más clara todo o que me hubiera gustado leer en los momentos más duros. Empecé así. No sé si algún día te habrías imaginado llegar tan lejos. Te quitaron el nombre, te disfrazaron, te enseñaron a callar, te encerraron en un lugar donde ni siquiera preguntaron quién eras de verdad. Sobreviviste como pudiste, aprendiste a caminar en silencio, a observar sin hacer ruido, a fingir lo que no sentías. No porque querías, sino porque no te dejaron otra opción. Te inventaron una identidad, una historia, una rutina, y tú la aceptaste porque no sabías que podías decir que no. Pero aún así, seguiste. Y por eso estoy aquí, porque tú seguiste. Cuando terminé de escribir esa frase, respiré profundo. No tenía intención de leerla en voz alta, pero mientras repasaba el texto, pensé que quizás esa era la forma más honesta de cerrar esta etapa, reconociendo que fui muchas versiones de mí mismo, algunas impuestas, otras nacidas del miedo, pero todas parte de una misma vida, una vida real, sin adornos, sin exageros, llena de errores, pero también de decisiones que me salvaron. Hoy, a mis 73 años, ya no necesito probar nada. Las personas que se quedaron a mi lado ya conocen mi historia, me miran a los ojos y no ven un escándalo, ni un caso extraño, ni una biografía para documentales. Ven una persona que vivió mucho tiempo atrapada en un personaje, que logró salir y construir algo nuevo sin destruir a nadie. Andrés, con quien comparto mis días, nunca me pidió explicaciones. Desde el principio, me miró como quien entiende que hay historias que se explican mejor con actos que con palabras. La hija de Inés tampoco me exigió nada. Nunca buscó un papel que confirmara si yo era su padre. Me llamó familia desde el primer día en que sintió que podía confiar en mí. Hoy me llama tío cuando estamos en público, y eso basta. No hace falta más. Entre nosotros hay algo más importante que la sangre. Hay respeto, cuidado y verdad. Y eso no se consigue todos los días. El taller sigue abierto, aunque ya no trabajo con la misma energía de antes. Mis manos tiemblan un poco y la vista no es la misma, pero sigo allí. A veces coso algo simple, otras veces solo acompaño mientras los más jóvenes aprenden. Vienen aprendices de distintos lugares, algunos que ya conocen mi historia, otros que la descubren con el tiempo. Siempre que me preguntan si lo que viví fue real, les digo que sí, todo fue real. Tan real que aún lo siento en el cuerpo, pero también les digo que no soy un mártir. No quiero ser recordado como alguien que sufrió toda su vida.
Prefiero que me vean como alguien que resistió lo suficiente para llegar hasta aquí, que encontró una manera de vivir sin pedir permiso. Andrés y yo pasamos tardes enteras conversando sobre cosas simples, comiendo platos sencillos, leyendo el periódico en voz alta. No tenemos grandes lujos, pero tampoco nos faltan cosas esenciales. Vivimos con calma, con dignidad. No buscamos aceptación de nadie. La gente del barrio nos conoce. Algunos se acercan por curiosidad, otros por cariño, pero nadie nos trata con desprecio. Al contrario, con los años nos hicimos parte del paisaje del barrio. Hay respeto, y eso vale más que cualquier aprobación forzada. A veces me invitan a dar alguna charla en universidades o encuentros sociales. Acepto solo cuando siento que vale la pena. No quiero repetir mi historia hasta vaciarla. Solo la cuento si sirve para algo, si hay alguien que realmente necesita escuchar que no está solo. Hace poco, una joven me escribió desde Valencia. Había leído mis libros y visto el documental. Me dijo que estaba viviendo una situación parecida, que sentía que no podía contar a nadie quién era de verdad. Me dijo que mi historia le dio fuerza para no rendirse. Ese tipo de mensajes aún me conmueven, porque aunque ya conté mi verdad muchas veces, aún hay quienes recién están empezando a vivir la suya. Y si mis palabras pueden ser una pequeña guía para alguien más, entonces seguir contando tiene sentido. No sé cuánto tiempo me queda. No pienso mucho en eso. Cada día que me levanto, agradezco tener salud, café caliente, gente con quien hablar. Agradezco haber salido de donde salí. Agradezco no haberme rendido. Y agradezco haber tenido el valor de contar mi historia sin adornos, sin buscar que todos me entiendan, pero con la certeza de que al menos algunos sí lo harían. Porque en el fondo, lo único que necesitaba era poder decir: esto es lo que viví, esto es lo que soy, esto es lo que elegí ser. Mi historia terminó aquí, no con tristeza, tampoco con finales heroicos. Terminó con calma, con aceptación, con la conciencia tranquila, con el deseo de que quien escuche esta historia no piense solo en mí, sino también en todas las personas que siguen viviendo con miedo. Que esta historia sirva para abrir una conversación, para invitar a mirar con otros ojos, para que el mundo se vuelva un poco más justo para quienes no encajan en lo que otros consideran normal. No soy un héroe, soy Luis. Fui muchas cosas. Fui callado, obediente, invisible. Fui confundido, perseguido, señalado. Pero también fui valiente, paciente, libre. Y si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, te doy las gracias. Gracias por acompañarme, por no dar la vuelta, por escuchar hasta el final. Yo ya no tengo nada que esconder.